¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer otra aplicación de las derivadas y esta vez la vamos a hacer para un ejemplo de un derrame petrolero. En nuestro caso nos están diciendo que hubo un derrame petrolero en medio del mar y se derramaron 100 metros cúbicos de petróleo. Hubo algún accidente, se derrama esta cantidad y controlan el derrame, pero esta cantidad de petróleo está por ahí regada en el mar. Esto generaría algo así. Si vemos como en forma transversal el mar, pues aquí hubo el derrame de los 100 metros cúbicos y estaría generando una mancha más o menos así. Obviamente, donde tenemos el punto, el epicentro, el foco del derrame, pues el espesor de la mancha es mucho mayor que en los extremos. Conforme va creciendo la mancha, pues la altura de esa nata va disminuyendo. Nos dicen que la altura va disminuyendo a una proporción de 10 centímetros por hora. Y eso lo vamos a escribir de la siguiente forma. Si h es la altura, la velocidad de disminución de crecimiento de esta altura, pues va a estar dada por la derivada de la altura. La derivada de la altura con respecto al tiempo. Siempre que hablamos de velocidades, estamos hablando de derivadas. Y como es una velocidad de disminución de la altura, pues es una derivada. Y esta derivada sería negativa. La disminución de la altura con respecto al tiempo es de menos 10 centímetros por hora. Lo que nos va a pedir el ejercicio es que calculemos cuál es la velocidad de crecimiento de esta mancha, de esta nata, cuando el radio de la misma, o sea, de aquí hasta acá, tenga 50 metros. Y lo vamos a poner así. Tenemos un radio de 50 metros. Vean que tanto el volumen como el radio lo tenemos en metros y la velocidad de decrecimiento de la altura está en centímetros. Entonces de una vez vamos a cambiarlo para tenerlo todo en metros. Yo tengo 10 centímetros por hora y lo quiero cambiar a metros. Entonces ponemos la unidad centímetros abajo para que se cancelen y la unidad a la que la quiero cambiar arriba para que esa se conserve. Aquí ponemos la equivalencia. Un metro equivale a 100 centímetros y pues ya nada más bastaría hacer la multiplicación. Esto lo vamos a multiplicar por esto de acá. Tendríamos 10 por 1, 10. Luego centímetro con centímetro se cancela. Entonces nos queda la unidad metros, la unidad horas y abajo nos queda un 100. Eso quiere decir que 10 centímetros por hora es equivalente a 0.1, 10 sobre 100 metros por hora. Y listo, ya tenemos todo en metros. Tenemos que esta es la de velocidad de crecimiento, el radio que nos piden y el volumen que vamos a estar trabajando. Con eso vamos a obtener la velocidad de crecimiento del radio, ya no de la altura, sino del radio, cuando el radio mida 50 metros. Vamos a poner aquí la fórmula del volumen, porque estamos hablando, es una nata que tiene un volumen. Entonces el volumen es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Y como estamos hablando de velocidades de crecimiento, ya dijimos que toda velocidad está expresada con su derivada, pues vamos a derivar esta función. Y para eso vamos a hacer cierta aclaración. El volumen es una función que depende del tiempo. Pero como el derrame fue controlado, o sea, ya no está tirándose más petróleo al mar, pues esta función es constante y de hecho sabemos cuánto vale. Vale 100 metros cúbicos. Es una función constante. También tenemos aquí la función R, porque el radio va a aumentar. Ya se controló el derrame, pero empieza a crecer la mancha. Entonces R es una función que también depende del tiempo. Y lo mismo va a pasar con h. H es una función que depende del tiempo. Acuérdense que el disco empieza a crecer, la mancha empieza a crecer, pero su espesor disminuye, tal cual como lo dibujamos aquí. Entonces, ya que hicimos esas consideraciones, ahora sí vamos a obtener la derivada del volumen con respecto al tiempo y va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de todo lo que esté de este lado de la ecuación. O sea, la derivada de pi por radio al cuadrado por la altura.
teniendo en cuenta estas consideraciones, que el radio y la altura son funciones. Tengo de este lado la derivada del volumen con respecto al tiempo, es igual, pi es una constante, sale de la derivada, nos quedaría pi por la derivada con respecto a t del radio al cuadrado por la altura. Y como habíamos dicho que el radio y la altura son funciones, pues aquí yo tengo la derivada de función por función y vamos a aplicar la fórmula de u por b. La r es u y la h es mi b. Entonces vamos a tener la derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a pi y vamos a poner u, r cuadrada, por derivada de b. La derivada de h, como es función, pues vamos a hacer una derivada implícita, o sea, lo dejo indicado, la derivada de h con respecto a t. Y así lo dejamos. Sería lo mismo que pusiéramos h', como le hacíamos con las derivadas implícitas. Luego, ya está, u derivada de b más mi b, h, por la derivada de u. Y vamos a usar la fórmula del exponente, que me diría 2r. Acuérdense, bajas el exponente que es igual y luego derivas a la r. Y en este caso, la r es función. Como r es función, entonces vamos a poner la derivada de r con respecto al tiempo. Ya está. Acuérdense que estamos aplicando la derivada implícita, pero en vez de poner la prima, lo puse con respecto al tiempo porque es la notación que hemos estado utilizando. Nos regresamos un poco y recordamos que el volumen habíamos dicho que es constante. Como lo acabo de derivar, pues la derivada de una constante nos da 0. Entonces aquí vamos a poner un 0. Es igual a pi por r al cuadrado por la derivada de h con respecto al tiempo más, y vamos a acomodar un poco aquí, me quedaría 2rh por la derivada de r con respecto al tiempo. Nada más puse el 2 y la r al principio y todo lo demás quedó igual. Este pi está multiplicando, pasa dividiendo y se cancela porque sería 0 sobre pi, se nos fue. Y la idea sería despejar a la derivada de r, porque acuérdense que el ejercicio me está pidiendo que encontremos cuál es la velocidad de crecimiento de la mancha, o sea, del radio de la mancha. Y la velocidad de crecimiento justamente pues es la derivada del radio. Entonces vamos a hacerlo por acá. Nos quedaría, todo esto pasa de ese lado de la ecuación y tenemos menos 2r por h por la derivada de r con respecto a t, estaba sumando, pasa restando, es igual a r al cuadrado de h en dt. Listo, entonces hay que despejar la derivada y me quedaría la derivada de r con respecto a t es igual, todo esto que está multiplicando pasa dividiendo, r cuadrada de h en dt sobre menos 2RH. Ahí está. Esta expresión nos va a indicar qué tanto cambia el radio conforme cambia el tiempo, o sea, la velocidad de crecimiento del radio. Vamos a acomodar un poco y tendremos que dr en dt es igual, tengo radio al cuadrado y radio abajo, entonces me quedaría r por dh en dt sobre 2 menos 2 por h. Ahora hay que sustituir los valores. Necesito r, ya sabemos que r vale 50 metros. Necesito la velocidad de crecimiento de la mancha, de la altura de la mancha, que sabemos que es de menos 10. Y necesito la altura. Esta altura la vamos a conseguir cuando justamente la mancha tenga un radio de 50 metros. O sea, me voy a regresar otra vez a la fórmula de volumen y vean, aquí vamos a hacer entonces este paréntesis, que el volumen, que era igual a pi por radio al cuadrado por h, yo sé que el volumen es de 100 metros cúbicos, pi es una constante, r ya dijimos que es de 50 y la única incógnita es h, entonces podemos despejar h y h nos queda igual a mi volumen entre pi por r al cuadrado, sustituimos los valores y tendríamos los 100 metros cúbicos entre pi y el radio al cuadrado dijimos que es 50 metros elevado al cuadrado. O sea, h es igual a 0.04 metros sobre pi. Metimos estos datos a la calculadora y este es el valor que nos da de h.
Ya para terminar, vamos a poner que la derivada del radio con respecto al tiempo, o sea, la velocidad de crecimiento del radio, va a ser igual a el radio, 50 metros, por la velocidad de la altura, que es de menos 0.1, ya lo habíamos visto aquí, menos 0.1 metros por hora, sobre menos 2 por la altura, y la altura la acabamos de calcular, y es 0.04 metros sobre pi. Listo. Vean que tengo menos aquí, menos acá, se van a eliminar. Aquí tengo metro por metro, queda metro cuadrado, pero abajo va a eliminarse y va a quedar en metros. Metemos todo esto a la calculadora y nos va a quedar el siguiente resultado. Tenemos 196.34 metros por hora. Y este es la velocidad de crecimiento del radio. Crece 196 metros cada hora cuando exactamente el radio mide 50 metros. Esta velocidad va variando porque acuérdense que hay un decrecimiento y ya no hubo más petróleo que se fue derramando en el mar. Justo cuando el radio mida 50 metros, la velocidad de expansión de la mancha es de esto, 196.34 metros por hora. Vean cómo aplicamos aquí las derivadas no para obtener máximos y mínimos, sino simplemente para obtener una velocidad. Todas las velocidades siempre van a ser derivadas, y también está muy padre esta aplicación porque vimos cómo aplicar las derivadas implícitas. Aquí también, si el problema nos hubiera dicho que el derrame continuaba, que no se hubiera controlado, entonces esto no se hace cero y esto hubiera permanecido y hubiéramos tenido que saber cuál es la velocidad de la cantidad de petróleo derramado. Y pues listo, en este caso pues sí se había controlado y teníamos cierto volumen constante. Y ahí está nuestro resultado, espero que lo hayan entendido, que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente aplicación.